Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un video de algo básico, ¿sí? Para usuarios que recién están aprendiendo a hacer C Sharp o proyectos en C Sharp. Y vamos a hacer una aplicación en tres capas, ¿ya? Básicamente es una aplicación en la cual vamos a tener una capa de acceso a datos, ¿sí? Es la única capa que se encarga de acceder a una base de datos. La capa lógica de negocio, que es la capa donde tú manejas todas las, bueno, como dice su nombre, toda la lógica, todas las validaciones, todos los posibles escenarios y reglas de negocio que tengas en tu sistema. También tienes la capa de presentación, que es la interfase que va a manejar el usuario, la pantalla. Y tienes una capa transversal. ¿A qué me refiero con transversal? Una capa que va a ir eh, por la capa de datos, por la capa de negocio e incluso por la capa de presentación. Esta es la capa de entidades, ¿no? Vamos a ver el tema, es un tema muy práctico, así que lo vamos a ver directamente en código. Aquí, como ven, tenemos un proyecto web, ¿sí? Un ACP sencillo. Vamos a ejecutarlo y vamos a simular que estamos llamando a una base de datos, ¿ya? El objetivo de este video no es hacer todo llamado a base de datos, simplemente cómo deben estructurar su proyecto, ¿sí? Acá vamos a obtener empleado y me va a mostrar el nombre del empleado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer primero, acá como les digo, ya tenemos nuestra aplicación web y tenemos tres carpetas, ¿no? Capa de entidades, ¿ya? Que es la capa que va a representar todos nuestros modelos de negocio. Quiere decir que todas las entidades, eh, todas las tablas que tengamos en nuestra base de datos, o no todas, la mayoría, ¿sí? Va a ser representada por una clase. Entonces esas clases se conocen como entidades. Así que eso es lo que vamos a ir poniendo aquí. Tenemos la capa de datos, que es la única capa que va a acceder a la base de datos, ¿sí? Es la única que tiene contacto con el repositorio como tal. Y la capa lógica, ¿no? Que es donde nosotros hacemos todas las redes de negocio. Entonces, vamos a ir creando, ¿sí? En el proyecto uno vamos a agregar un nuevo proyecto, ¿sí? Este es un proyecto de clase, así que vamos a irnos acá. Es un proyecto siempre una biblioteca de clases, vamos a irnos a NetFramework. Y le voy a poner entity, bueno, vamos a poner así ya, proyecto, proyecto.be. .be significa Business Entities o entidades de negocio. Esto no es obligatorio, pero es una buena práctica para que aprendas a diferenciar qué tipo de proyecto es, ¿no? Como se dan cuenta, es una biblioteca de clases. Lo voy a agregar, ¿sí? Acá lo voy a agregar y listo, te genera una clase. Esta clase la vamos a eliminar, listo, ¿sí? La eliminamos, vamos a agregar el nuevo elemento. Acá está, agregar una clase y vamos a poner empleado de, ¿sí? Empleado de Business Entities. Entonces vamos a agregar, te va a generar, vamos a poner un public, ¿sí? Sencillo, vamos a eliminar estas referencias que están en la parte superior que no son necesarias y se van a dar cuenta que lo único que voy a crear acá es un string, una propiedad donde sea nombre, ¿sí? Y un get y un set, simplemente hace public. Listo, ahí tengo todas mis clases de entidades. Bueno, para el ejemplo. En el caso que ustedes quieran agregar más dentro de este proyecto, le van a agregar nueva clase y vuelven a crear el nombre de la clase y todas sus propiedades, ¿no? Entonces, aquí lo que he hecho simplemente es crear un proyecto de entidades, que viene a ser mi capa de entidades. Luego me voy a capa datos, le voy a agregar un nuevo proyecto, igual biblioteca de clases, y lo que voy a poner es proyecto, ¿sí? Punto DA, que significa Data Access, ¿sí? Es la única capa que tiene acceso a la base de datos. Entonces, aquí, igual que el paso anterior, derecho, eliminar, aceptamos, vamos acá, agregar, nueva clase, vamos a ponerle empleado repository, ¿sí? Puede ser empleado repositorio o empleado DA, vamos a mantener el estándar, ¿sí? Data Access, empleado DA. Entonces acá igual, quito las referencias que no voy a usar, public, para que pueda ser accedido, y acá voy a poner mi método que va a ir a la base de datos, un public, un string porque me va a volver solamente, no, vamos a hacer algo más interesante, ¿sí?
vamos a devolver el objeto como tal. Entonces, lo que yo voy a hacer es, yo quiero devolver un objeto tipo empleado B. Entonces, lo que voy a hacer es agregar esa referencia del proyecto a mi capa de datos. ¿Cómo se hace eso? Clic derecho a mi proyecto de Data Access, agregar referencia, ¿sí? Te va a aparecer la lista de referencias que puedes agregar. Me voy a proyectos y acá va a aparecer, ¿sí? Y le voy a dar simplemente a este, proyecto B. Entonces, con eso, lo que voy a hacer, acá como ven se agregó, lo que estoy haciendo es agregando la referencia del proyecto a mi aplicación Data Access. ¿Para qué? Para que yo pueda coger empleado B, ¿sí? Acá me va a aparecer una alerta y le voy a decir using. Entonces con esto yo ya estoy accediendo a la clase, ¿no? Entonces voy a poner un public, voy a devolver un empleado B, get empleado, ¿sí? Acá vamos a ver, vamos a poner nuestras llavecitas, ¿sí? Y voy a hacer lo siguiente. Voy a simular, acá voy a simular acceso a base de datos. ¿Sí? No lo voy a hacer. Acá ustedes ponen toda su lógica para acceder a la base de datos, la llamada, la cadena de conexión y todo lo demás. Y en este caso simplemente voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Voy a poner empleado B. ¿Sí? Esperen un momento, por favor. Está compilando. Entonces, lo que voy a hacer en la capa de acceso a datos es simplemente eh, verificar o llamar a la base de datos. Acá lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Voy a poner return, new, empleado B y llavecitas. Y acá me van a salir propiedades. Voy a poner nombre, igual. En este caso vamos a poner Jorge Vargas. Listo. Con eso lo que estoy haciendo es retornar. Ustedes si quieren pueden poner empleado B igual, new empleado B, es así, es lo mismo. Simplemente que acá estoy agilizando un poquito el código. Esto es la simulación de nuestro acceso a base de datos. Acá ustedes ponen su cadena de conexión, si es que tuviesen alguna transacción, algunos filtros, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces ahí yo ya tengo mi llamada a base de datos. ¿Ya? Me voy acá a proyecto soluciones, voy a ver mi capa lógica. En mi capa lógica, lo que voy a hacer es un nuevo proyecto, siempre una biblioteca de clases. ¿Ya? Vamos a poner proyecto, el nombre de su proyecto, punto BL, que es Business Logic, lógica de negocio, y le doy a aceptar. Como siempre elimino esta clase, me voy a agregar clase y voy a poner empleado, punto, empleado BL, Business Logic, ¿sí? Listo. Entonces, ahora, ¿qué cosa es lo que yo necesito acá? En la capa de lógica de negocio lo que yo necesito es acceder, ¿sí?, a la capa de Data Access, ¿sí?, de acceso a datos, porque quiero obtener esa información. Entonces, aparte de que necesito acceder a la base de datos, necesito el proyecto de entidades. ¿Por qué? Porque estoy devolviendo un objeto de tipo empleado BE. ¿Sí? Acá como se dan cuenta, estoy devolviendo este objeto. Y este objeto está dentro del proyecto empleado BE, de Business Entity. Entonces, lo que voy a hacer es clic derecho a mi proyecto de lógica de negocio, agregar referencia, ¿sí? Y voy a agregar ambos proyectos, tanto lo que es entidades de negocio como acceso a datos. Agrego, listo, pongo acá un public y acá voy a poner lo siguiente. Un public, ¿sí? Eh, empleado BE, empleado BE, y como no lo está reconociendo, vamos a poner que agregue ese proyecto y acá voy a poner get empleado, igual que el método que tengo aquí, ¿no? Get empleado. Listo. Vamos a poner eso. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Return. Pero yo quiero lo siguiente. Empleado. Acá voy a hacer algo. Voy a poner empleado data access. ¿Sí? Para que lo reconozca. Dice empleado data access. Igual data access. Igual new. Empleado data access. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer aquí es retornar data access. Pongo punto y se van a dar cuenta que me aparece el método que he creado, get empleado.
Listo. Ahora, ustedes se dirán, pero ¿por qué voy a pasar por una clase intermedia para yo acceder a la base de datos? Porque acá tengo una lógica de negocio. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo a mi capa de entidades le voy a agregar un campo más? Public, int, ¿sí? Int, y le voy a poner edad, ¿sí? Y lo de siempre, get y set, ¿sí? Entero, get y set. En mi capa de acceso a datos no lo voy a poner esta edad y le voy a hacer lo siguiente, data access, le voy a hacer, ¿no? Voy a crear un objeto empleado B igual empleado y voy a poner lo siguiente, new empleado B, ¿sí? Solamente es una instancia. Voy a poner empleado es igual a data access del empleado. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a retornar empleado, pero antes de eso voy a hacer una validación. If edad es empleado punto edad, acá lo vamos a poner como nullable, ¿sí? Vamos a hacer que esta edad sea nulo. If empleado, ¿sí? Edad punto, a ver, punto has value, quiere decir que ha sido llenado, ya, normal. Vamos a negarlo, empleado. Si el empleado no tiene edad, lo que yo voy a poner es por defecto decir empleado punto edad igual 18, ¿sí? Una regla de negocio, o sea, si todos aquellos empleados que no tienen edad para mí son 18 y return empleado. Listo, ahí ya tengo mi aplicación estructurada en 3 proyectos: Business Logic, Data Access y Vega, ¿ya? Entonces me voy a mi capa de acá, mi capa de presentación, y lo que voy a hacer es agregarle las referencias a dichos proyectos. Entonces, agregar referencia tanto a la que es entidad y lógica de negocios. Como se dan cuenta, mi proyecto web no sabe nada de acceso a datos, ¿sí? No sabe si es una base de datos Oracle, SQL, MySQL, lo que fuese, ¿sí? Él simplemente va a obtener el nombre. Agrego esas 2 referencias a mi proyecto, entidades y acceso a datos y Business Logic. Y lo que voy a hacer en default, acá, lo que voy a hacer en default es lo siguiente: obtener nombre, obtener empleado, ¿sí? Vamos a demostrar nombre. Y lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a instanciar mi proyecto B, proyecto BL, ¿sí? Disculpen, empleado BL, empleado BL, voy a decir que referencia a dicho proyecto, empleado BL, voy a poner lógica igual new empleado BL, listo, y voy a poner lo siguiente, ¿no? Voy a crear mi clasecita para que reciba dicha información, como es un empleado de entidad, business entity, empleado igual new empleado. Listo. Lo que voy a hacer aquí es simplemente la misma lógica, pero ahora voy a llamar a la parte lógica. Voy a poner lógica.getEmpleado. Una vez que tenga esa información, lo que voy a hacer es poner txt nombre punto text igual empleado punto nombre. Sí, y voy a agregar un campo más aquí para que puedan ver ustedes la parte de edad. Vamos a ponerlo acá abajito, vamos a ponerle el de edad empleado, txt edad, listo. Ahí lo que voy a hacer es poner lo siguiente: txt edad punto text igual empleado punto edad. Es una aplicación muy básica y le vamos a hacer seguimiento, ¿ya? Para que vean cómo se comunican entre diferentes proyectos y diferentes capas. Vamos a hacer un seguimiento, vamos a compilarlo. Acá me sale un error. ¿Y por qué me sale un error? Ahora se los muestro. Fíjense que acá está marcando un error y me está diciendo algo: que no se puede convertir implícitamente un tipo entero nullable en string. ¿Por qué? Porque este es un entero, entonces lo que yo tengo que hacer es poner punto toString, ¿sí? Listo. Vamos a ejecutar la aplicación
y vamos a hacer el seguimiento de la aplicación porque es lo que me interesa, que vean cómo se comunican entre capas. Recuerden, son tres proyectos: entidades de negocio, acceso a datos, ¿sí? Y la lógica de negocio. Entonces, vamos a coger ahorita el proyecto, le vamos a dar botón obtener empleado, ya, y vamos a verificar que pase capa por capa de forma correcta. Acá, como ven, tengo el empleado, bueno, el estilo no importa mucho, ¿no? Le voy a obtener empleado, ¿sí? Entra al proyecto y lo que va a hacer es instanciar este proyecto. Entonces le voy a dar F10, ¿sí? Instancia de la capa de empleados, y fíjense hacia dónde está yendo. Se está yendo al proyecto empleado BL, que está en este proyecto, ¿sí? Ya saltó la capa, ¿sí? Se fue una capa. Entonces, vamos a F10, seguimos, y quien accede al acceso de datos es el empleado. Entonces, esa es la lógica de negocio. Entonces, acá lo que voy a hacer es, voy a base de datos, obtengo la información y lo retorno, ¿sí? Acá, como se dan cuenta, empleado solamente está devolviendo un nombre y edad no tiene. Entonces, como edad no tiene, lo que va a hacer acá es validar. ¿Tiene empleado? ¿Tiene edad? No. Entonces, va a poner edad 18. ¿Ves? Esa es una lógica de negocio, por ejemplo. Y eso está metido en la clase de Business Logic, ¿sí? Es una red de negocio. Y eso no lo sabe el acceso a datos, es una lógica como tal, por eso digo. Lo único que tiene que hacer el acceso a datos es simplemente ir a base de datos, hacer su operación y obtener información o hacer el registro necesario, ¿no? Acá vamos a mostrarlo y se van a dar cuenta que te muestra el nombre Jorge Vargas, empleado 18. Ahora, esto solamente es cuando la edad es nulo, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo lo detengo? ¿Sí? Yo lo detengo y ya no, ahora sí le voy a crear, tengo un empleado con edad. Entonces pongo edad igual y le pongo 28 años. 28 años, ¿sí? Entonces lo voy a ejecutar de nuevo y fíjese lo que va a pasar. Ya no va a entrar a ese if donde dice que si edad es nulo o no tiene data, ¿no? Entonces, con esta forma, ustedes han construido una aplicación muy sencilla de N capas, ¿ya? De 3 capas, perdón, donde están viendo, acá vamos a ver, vamos a hacer el seguimiento, igual F10, F10, me voy a la capa lógica, en la capa lógica hago el puente a la capa de acceso a datos, me traigo información, acá valido que si tiene data, ya no va a entrar y retorno el empleado. Entonces ustedes se van a dar cuenta que esto simplemente es un puente, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacerles notar con esto? Que esta es una presentación muy básica, ¿sí? Acá no he metido muchas complejidades. Es una presentación muy básica de lo que son las 3 capas, ¿no? El acceso a datos, que es transversal, quiere decir que perdón, la entidad de negocio es transversal. ¿Por qué? Porque está metido en la capa de Data Access, está metido en la capa de lógica de negocio y está metido en la capa de presentación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es el único proyecto que está referenciado en las 3 capas, ¿sí? Después tengo Data Access, que es quien se encarga de acceder a la base de datos. Acá tú tienes tu cadena de conexión, todos tus queries, inserts, updates. Y tienes una capa que es proyecto de lógica de negocio. Entonces, la comunicación de tu proyecto es capa presentación, se comunica con la lógica de negocio. Y la lógica de negocio es quien se encarga de irse a la base de datos o a cualquier otro servicio en caso hubiese, ¿sí? Y eso es totalmente transparente para la capa de presentación. A él no le importa si te vas a una base de datos X o te vas a un servicio web. Él solamente te pide a ti y tú te encargas de hacer todas las validaciones necesarias, ¿no? Bueno, eso es todo el proyecto, ¿sí? Como siempre, el proyecto va a ser subido a nuestro GitHub. No se olviden de suscribirse al canal, compartan el video y si tienen alguna duda, pues me la pueden hacer saber ya sea a través del fanpage, ¿sí? La comunidad de Kaizen Force. Me la pueden hacer también saber en YouTube, comentando en el video. Acá está nuestro canal de YouTube, lo vamos a poner en la parte de Sichar. Y también tenemos el GitHub, ¿no? Que es ahí donde ustedes van a poder descargarse el código, lo vamos a subir ahorita, para que ustedes lo puedan hacer el seguimiento y hacer cualquier duda que tengan, ¿no? Eso ha sido todo. Si cualquier duda, como les digo, me pueden escribir jgarcipincha.com y muchas gracias por vernos. Saludos.